un multimillonario vio a una mujer recogiendo chatarra a las 5:04 de la madrugada, justo a la entrada de su torre de oficinas en Madrid. Casi desvió la mirada. Casi. Pero entonces su saco se rasgó y lo que cayó no fue basura. No, eran drogas. No era nada robado. Era un documento encuadernado con un nombre, un título y un sello universitario que le dejó sin aliento. En ese instante, tomó una decisión que desvelaría un secreto enterrado durante 14 meses, reescribiría el futuro de ambos y expondría una conexión que ninguno de los dos sabía que existía. Alejandro Vargas, de 46 años, no había dormido más de 3 horas seguidas en más de 2 años. No porque estuviera ocupado, sino porque el silencio en su ático en la planta 40 y uno de la torre centinela era el tipo de silencio que obliga a un hombre a escucharse pensar. Y Alejandro Vargas no quería escucharse pensar. Como CEO y único fundador del Grupo Vargas Logística, un imperio de logística y cadena de suministro valorado en 7.200 millones de euros, con operaciones en 23 países, Alejandro había construido algo que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Su despacho en la esquina dominaba el Paseo de la Castellana y el perfil de la ciudad. Su colección de arte, 5 millones de euros en óleos y esculturas de bronce, adornaba pasillos que nadie más que él recorría. Su reloj costaba más de lo que algunas familias ganaban en un año. Su nombre aparecía en las listas de Forbes, en las placas de donantes de universidades, en alas de los hospitales. Nada de eso le daba calor por la noche. Alejandro se había criado en Villaverde, no en la versión que fotografían los turistas. La otra, la de las aceras agrietadas, las ventanas tapiadas y las tiendas de barrio tras cristales de seguridad. Su madre, Elena Vargas, tenía 2 trabajos. De día en una, lavandería en la calle Atocha, de noche limpiando oficinas en el centro. Nunca se quejaba, nunca paraba de moverse. Solía decirle, cariño, no tenemos dinero, pero nos tenemos el uno al otro, y eso vale más que todo el oro del Banco de España. Tenía 14 años cuando ella empezó a toser, una tos seca y persistente que no se iba. La ignoró durante semanas porque el ambulatorio más cercano estaba a 5 kilómetros y cerraba antes de que ella terminara su segundo turno. Para cuando un voluntario de la parroquia la llevó a urgencias, la infección se había extendido a ambos pulmones. Neumonía, tratable, completa y enteramente tratable. Con 150 euros de antibióticos y 3 días de descanso, Elena Vargas habría vivido. Murió un martes en una sala de espera antes de que nadie la llamara. Ese fue el día en que Alejandro dejó de creer que el mundo respetaba a las personas. Decidió a los 14 años, de pie en un pasillo de hospital, sosteniendo el bolso de su madre porque nadie le dijo qué más hacer, que él, y mundo solo respetaba el dinero, así que conseguiría dinero. Conseguiría tanto que nadie le haría esperar nunca más. Y lo hizo. Construyó el Grupo Vargas Logística a partir de un solo camión y un móvil de segunda mano a los 22 años. A los 30, tenía una flota. A los 35, una corporación. A los 40, un imperio. Cada acuerdo, cada adquisición, cada riesgo calculado estaba impulsado por el mismo motor silencioso. El recuerdo de su madre muriendo en una silla de plástico mientras los burócratas movían papeles detrás de una mampara de cristal. Pero los imperios construidos sobre el dolor tienen grietas que el dinero no puede sellar. 3 meses atrás, su socio durante 12 años, Mateo Soler, se desvaneció. No se jubiló, no se mudó, se desvaneció. Junto con 40 millones de euros y desviados a través de una red de cuentas en paraísos fiscales que los auditores forenses todavía estaban desenredando. Mateo había sido más que un socio. Era lo más parecido que Alejandro tenía a un amigo. Habían compartido cenas, estrategias, secretos. Alejandro le había confiado el acceso a cuentas que no compartía ni con sus propios abogados. Y Mateo le había desangrado silenciosamente durante años. La traición no enfureció a Alejandro. Le dio la razón.
cada muro que había construido a su alrededor, cada instinto que susurraba. No confíes en nadie, no des nada gratis. Protégete a ti primero. Mateo lo demostró todo. Su figura paterna había sido un ladrón, su amistad más larga, una estafa. El mundo era exactamente como siempre había creído, transaccional, depredador, frío. Así que ahora Alejandro llegaba a su oficina cada mañana a las 4:45. No por dedicación, sino porque su ático, con sus ventanales del suelo al techo, su vista de la ciudad y su colección de arte, de 5 millones de euros, resonaba con el tipo de vacío que las cosas caras crean cuando no queda nadie con quien compartirlas. Se sentaba solo en su despacho, bebía café solo, leía informes, firmaba contratos y esperaba a que saliera el sol porque la oscuridad hacía que el silencio fuera más ruidoso. Aquella mañana, la mañana en que todo empezó a cambiar, su chofer detuvo el sedán negro en la entrada principal de la Torre Centinela a las 4:51. La calle estaba vacía. La ciudad aún dormía, pero los faros captaron algo, una figura encorvada junto a los contenedores de reciclaje en la esquina del edificio. Una mujer rebuscando en la chatarra en el frío del amanecer, su aliento formando pequeñas nubes en el aire de enero. Alejandro apenas miró. Había visto a 1000 personas en 1000 aceras haciendo lo mismo. Madrid tenía miles de personas viviendo sin hogar. Esto no era nuevo, no era inusual, era solo el ruido de fondo de una ciudad que había aprendido a mirar hacia otro lado. Salió del coche, se ajustó el abrigo y caminó hacia las puertas de cristal. Pero algo tiró del borde de su atención. Algo pequeño, algo que no podía nombrar. La forma en que se movía, no frenética, no desesperada, no caótica, precisa, deliberada, como alguien ejecutando una tarea que había planeado de antemano. No miró hacia atrás. Entró en el ascensor, pulsó el 40, y las puertas se cerraron, y se dijo así, mismo que no era nada. Pero la imagen se quedó clavada en el fondo de su mente, como una fotografía que no había pedido hacer, y no sabía por qué. No sabía que, para el final de la semana, esa mujer haría añicos cada creencia que había mantenido desde los 14 años. Y nada, ni sus miles de millones, ni sus muros, ni su aislamiento cuidadosamente construido, le protegerían de lo que estaba por venir. El reloj de la pared de su oficina marcaba las 5:04 cuando Alejandro oyó un leve ritmo metálico desde 41 pisos más abajo. Clink, pausa, clink, clink, pausa. Estaba de pie junto a la ventana, café en mano, viendo despertar la ciudad como siempre hacía, solo. Y allí estaba ella de nuevo. Misma esquina, mismo lugar, junto a los contenedores de reciclaje. La farola proyectaba resplandor amarillo sobre sus hombros y desde esa altura parecía pequeña, casi invisible, el tipo de persona que la ciudad se diseña para olvidar. Debería haberse alejado. Tenía informes que revisar. Una llamada a las 8 con un socio de transporte en Rotterdam, una reunión legal sobre la investigación de Mateo Soler a las 9. Pero en cambio, se quedó en la ventana, observando. No rebuscaba al azar. Eso fue lo primero que notó. La mayoría de la gente que recogía chatarra se movía rápido, casi frenéticamente, cogiendo todo y metiéndolo en cualquier saco que llevaran. Esta mujer era diferente. Tenía 3 sacos, no 1, 3. Y estaba clasificando. Aluminio en uno, otros metales en otro, plásticos en un tercero. Cada objeto examinado durante medio segundo, luego colocado, no arrojado, colocado. Parecía un sistema eficiente, practicado. El tipo de método que proviene de la repetición y la planificación, no de la desesperación. Alejandro dejó su café, la vio agacharse junto a un contenedor y sacar una lata de refresco aplastada. La aplanó con una palma contra el pavimento. Rápido, limpio, sin movimientos inútiles. Luego la dejó
caer en el primer saco y pasó al siguiente contenedor. Su ruta era consistente, de izquierda a derecha, sin retroceder, sin repetir. Había algo más. Su ropa estaba gastada pero limpia. La chaqueta tenía un pequeño desgarro en un puño, pero estaba abrochada hasta el cuello, pulcra, intencionada. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada, no desordenado, controlado. Y en sus pies, un par de zapatillas que habían visto días mejores, pero los cordones están atados con cuidado, de manera uniforme. Como alguien que se ata los zapatos cuando todavía le importa cómo se presenta al mundo. Sus manos, incluso desde 41 pisos de altura, podía ver cómo se movían, rápidas pero precisas. Y cuando hacía una pausa entre contenedores, se limpiaba los dedos en los vaqueros, no porque estuvieran sucios de la chatarra, sino porque había algo más en ellos. Una mancha oscura en su índice y pulgar derechos. Tinta, no grasa, no suciedad, tinta, del tipo que deja el escribir. Y llevaba gafas, no de sol, graduadas, de tipo cuadrado y funcional que se ve en la cara de alguien que pasa largas horas leyendo. Estos detalles no deberían haber importado. Alejandro se había cruzado con miles de personas en las calles de Madrid. Donaba a albergues. Financiaba bancos de alimentos a través de la Fundación Vargas. Había hecho su parte, o al menos la parte que sus contables le decían que era fiscalmente eficiente. No era un desalmado. Simplemente estaba insensibilizado. De la misma manera que un cirujano deja de estremecerse después de la 100ª operación. Lo ves tantas veces que deja de registrarse como dolor. Se apartó de la ventana, se sentó en su escritorio. Abrió su portátil. El informe de Soler brillaba en la pantalla, columnas de números robados, códigos de enrutamiento, firmas falsificadas. El tipo de traición que era más fácil de procesar que estar de pie en una ventana, preguntándose por qué una mujer, que clasificaba chatarra a las 5 de la mañana, se movía como si tuviera un título universitario. Trabajó durante la mañana, atendió la llamada de Rotterdam, revisó informes legales, aprobó una ruta de envío a través de Panamá, un día normal, un día productivo, pero 3 veces levantó y caminó hacia la ventana. Se había ido a las 6:15. Sus 3 sacos, atados y colgados de los hombros, su ruta completa. Desapareció por la esquina de la calle Serrano, en dirección este, y la acera volvió a ser solo una acera. Alejandro se recostó, aflojó su corbata. No podía explicarlo. Había visto a una mujer recoger chatarra. Eso era todo. Debería haber significado nada, pero algo, en su forma de moverse, precisa, con un propósito, como alguien ejecutando un plan en lugar de simplemente sobrevivir, se había alojado detrás de sus costillas. Y permaneció allí todo el día, a través de cada reunión, cada llamada telefónica, cada silencio intermedio. Se dijo a sí mismo que era curiosidad y nada más. Pero Alejandro Vargas no había sentido curiosidad por otro ser humano en mucho, mucho tiempo, y eso más que nada le inquietaba. Ahora hay algo que necesita saber sobre la mujer en esa acera, algo que Alejandro aún no sabía, algo que le habría dejado helado si lo hubiera sabido. Se llamaba Lucía Moreno, tenía 34 años. Y 2 años antes de agacharse junto a esos contenedores, clasificando aluminio por céntimos en la oscuridad del amanecer, había sido una de las profesionales de la salud pública más prometedoras de la Comunidad de Madrid. Lucía se graduó con un máster en salud pública por la Universidad Complutense. No solo se graduó, sobresalió. Su trabajo de fin de máster, un estudio de 212 páginas sobre la reducción de la mortalidad infantil en comunidades con escasos recursos, fue citado en 3 informes de investigación a nivel autonómico antes incluso de que recogiera su título. Su modelo proponía formar a mujeres locales como agentes de salud comunitarios para proporcionar en educación prenatal y cuidados básicos en barrios donde los centros estaban saturados o eran inexistentes. Los resultados de su programa piloto fueron asombrosos. 1.200 familias obtuvieron acceso a atención prenatal gratuita.
Las tasas de partos prematuros en su área de estudio cayeron un 19% en un solo año. Aquí hay una cifra que importa. En España, aunque el sistema sanitario es universal, las mujeres en barrios de menor renta tienen tasas significativamente más altas de complicaciones en el embarazo. Esa estadística proviene directamente del Instituto Nacional de Estadística. No es una opinión, es un hecho integrado en la infraestructura de la atención sanitaria española y Lucía Moreno había dedicado su carrera a cambiarlo. Después de graduarse, se convirtió en directora de programas en una ONG llamada Iniciativa Salud y Comunidad de Tetuán. Gestionaba un equipo de 11 personas, escribía propuestas de subvenciones que consiguieron más de 2 millones de euros en financiación pública y privada a lo largo de 3 años fiscales. Daba charlas en foros comunitarios, formaba a voluntarios sanitarios y estableció alianzas con 2 sistemas hospitalarios. No era rica, nunca lo sería. Los salarios de las ONG en Madrid para un puesto como el suyo promediaban entre 35.000 y 45.000 euros al año, pero esa nunca fue la cuestión. Lucía no eligió este trabajo por dinero. Lo eligió porque había crecido viendo a las mujeres de su propia familia recibir una atención médica tardía, inadecuada o totalmente ausente. Su abuela perdió un bebé a los 7 meses porque nadie en el ambulatorio del barrio se tomó en serio su presión arterial. Su tía conducía 45 minutos hasta el hospital más cercano que aceptaba pacientes sin cita y fue rechazada porque estaban llenos. Para Lucía, no eran estadísticas lejanas. Eran conversaciones en la mesa de la cena. Mi marido Javier lo entendía. Era enfermero de urgencias en el Hospital Universitario La Paz. Turnos de noche principalmente, rotaciones de 12 horas, lo dejaban con los ojos hundidos y callado por la mañana. Pero nunca le pidió a Lucía que eligiera una carrera más rentable. Creía en lo que ella estaba construyendo. Creía en ella. Su hija Sofía acababa de cumplir 5 años. Una niña de ojos brillantes a la que le encantaba dibujar animales y hacer preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué el cielo está oscuro antes de ser azul? ¿Por qué algunas personas duermen en la calle? ¿A dónde van las mariposas cuando llueve? Los 3 vivían en un pequeño piso de 2 habitaciones en Vallecas. El grifo de la cocina goteaba. El radiador hacía ruidos por la noche. El rellano olía a la comida de otras personas, pero había dibujos pegados en la nevera y libros apilados en cada superficie y una sensación al entrar por la puerta de que alguien en esa casa estaba prestando atención. A alguien le importaba. Esa era la vida de Lucía Moreno. Hace 2 años, una carrera construida con propósito. Una familia construida sobre el amor. Una mujer que había tomado las piezas rotas de un sistema roto e intentado construir algo mejor con sus propias manos. Antes de que todo se derrumbara en 11 días. Día 1, un martes de noviembre. Javier fichó para su turno de noche en La Paz, las 7 de la tarde. Condujo por la misma ruta de siempre, la M30. Luego la salida hacia la Avenida de la Ilustración. Llovía, no mucho, solo lo suficiente para que las carreteras estuvieran resbaladizas y los faros se desdibujaran. A las 8:40 y 7 p.m., un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo en la intersección de Sinesio Delgado con la Avenida de Asturias. El conductor llevaba 14 horas en la carretera. Su tacógrafo estaba falsificado. Su empresa ya había sido sancionada 2 veces por sobrecargar de trabajo a los conductores. Nada de eso le importó a Javier en los 2 segundos entre ver los faros y sentir el impacto. La colisión empujó su coche 11 metros a través de la intersección. Los bomberos usaron herramientas hidráulicas para sacarlo. Estaba inconsciente cuando llegó la ambulancia. Inconsciente cuando lo llevaron a la misma sala de urgencias donde había pasado 6 años salvando la vida de otras personas. Lucía recibió la llamada a las 9:12 p.m. Le estaba leyendo un cuento a Sofía. El teléfono sonó, contestó, y el suelo bajo su vida se resquebrajó. Javier estaba en la unidad de cuidados intensivos, traumatismo cráneoencefálico, hemorragia
interna, coma inducido. Los médicos usaron palabras como crítico y pronóstico reservado, y las próximas 48 horas nos dirán más. Palabras diseñadas para preparar a las familias para lo peor sin decirlo realmente. Lucía no durmió esta noche. Se sentó en una silla de plástico junto a su cama, sosteniendo su mano, viendo cómo las máquinas respiraban por él y susurrándole cosas que no estaba segura de que pudiera oír. Días 2 al 7 empezaron los problemas. Aunque el sistema de salud público cubrió la mayor parte de la atención de la UCI, había tratamientos experimentales y consultas con especialistas privados que no estaban cubiertos. Además, la batalla legal con la empresa de transporte para cubrir los daños y el lucro cesante se convirtió en una pesadilla burocrática. Los ahorros de la familia, unos 18.000 euros, se esfumaron en gastos legales, facturas imprevistas. Lucía llamó a abogados, a gestorías. Le pidieron que rellenara formularios. Rellenó formularios. Le dijeron que esperara. Esperó. Le dijeron que su caso estaba en revisión. Nadie volvió a llamar. Día 8, el lunes. Las máquinas llevaban una semana respirando por Javier. El edema cerebral no había disminuido. Sus riñones empezaban a fallar. La doctora, una mujer, amable con ojos cansados, sentó a Lucía en una pequeña habitación sin ventanas. Le dijo que la actividad cerebral de Javier había caído por debajo del umbral de recuperación significativa. Se había ido. No de golpe. No con drama ni poesía. Simplemente se había ido. Como una vela que no se apaga de un soplido, sino que, silenciosamente, se queda sin cera. Lucía firmó papeles. Recogió su anillo de bodas de una bolsa de plástico. Salió del hospital a la brillante luz del sol de noviembre y se quedó en la acera durante 4 minutos sin moverse. La deuda total, entre facturas médicas no cubiertas, gastos legales y la pérdida de sus ingresos, llegó a los 195.000 euros. Esa cifra estaba en una sola hoja de papel dentro de un sobre blanco y pesaba más que cualquier cosa que Lucía hubiera sostenido jamás. Día 9, intentó volver al trabajo. La iniciativa Salud y Comunidad de Tetuán había perdido su principal subvención pública mientras ella estaba en el hospital. Recortes presupuestarios. El 40% del personal iba a ser despedido. El puesto de Lucía fue eliminado. No porque su trabajo fuera malo. Su última evaluación de desempeño había sido sobresaliente, pero había cogido una baja de emergencia. Había incumplido plazos. Y en una ONG que funciona con tiempo y dinero prestados, la persona que desaparece primero es la primera en ser recortada. Su supervisor no pudo mirarla a los ojos. Luché por ti, dijo. De verdad que lo hice. El finiquito fue de 2 semanas de sueldo, 890 euros después de impuestos. Día 10. Llegó la carta del casero. 2 meses de alquiler atrasados. Total adeudado, 1.800 euros. Una notificación formal de desahucio. 30 días para desalojar. Día 11. Lucía metió lo que pudo en la parte trasera del viejo coche de Javier. El coche que había conducido al trabajo esa noche. El coche que había sido remolcado de la intersección, reparado lo justo para funcionar y devuelto a ella, junto con un cuerpo que tenía que enterrar. Y una deuda que no podía soportar. Abrochó a Sofía en el asiento trasero. La niña miró las bolsas y cajas. «Mami, ¿nos vamos de acampada?» Lucía agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abrió la boca para hablar, la cerró, lo intentó de nuevo. «Algo así, cariño, algo así». Condujo hasta el albergue para mujeres del SAMUR social en el centro. Estaba lleno. Condujo al siguiente, en la avenida de Asturias, también lleno. Llamó a 2 más. No había disponibilidad hasta la semana siguiente. Esa noche, Lucía Moreno, máster en Salud Pública por la Universidad Complutense, exdirectora de un programa que ayudó a 1.200 familias, durmió en el asiento delantero del coche de un hombre muerto con su hija de 5 años acurrucada bajo una manta donada en la parte de atrás.
Y aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. La historia de Luz no es inusual, ni siquiera es rara. Según informes de Cáritas y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, un evento catastrófico, inesperado, pérdida de empleo, una enfermedad grave, una muerte, es a menudo el desencadenante que empuja a las familias al borde del sinhogarismo. No son malas decisiones, ni pereza, ni falta de educación. Es la fragilidad de un sistema donde un solo golpe puede deshacer una vida que costó décadas construir. Lucía no fue descuidada. No fue tonta. Era una mujer que había pasado su carrera ayudando a otros a sobrevivir exactamente al tipo de crisis que ahora la estaba devorando. Y el sistema que había estudiado, analizado e intentado reformar no se preocupaba por sus credenciales. La procesó de la misma manera que procesa a todos los demás. Eficiente, indiferente, completamente. La mayoría de la gente que recoge chatarra lo hace de la misma manera. Caminan hasta que encuentran algo. Lo recogen. Siguen caminando. No hay estrategia, ni ruta, ni horario, solo movimiento y esperanza. Lucía Moreno no operaba con esperanza. Operaba con datos. A las 3 semanas de perder su piso, había trazado 6 rutas de recolección por el centro de Madrid. No adivinadas, trazadas. Usó una aplicación gratuita en su móvil con la pantalla rota para rastrear qué manzanas producían, el mayor volumen de aluminio y otros metales reciclables y a qué horas. Probó mañanas, tardes y noches. Contó, comparó, ajustó. Ruta 1, el distrito financiero de Asca, de 5 a 6:30 de la mañana. Este era el territorio más rico. Los oficinistas bebían latas de refrescos, agua con gas y bebidas energéticas en sus escritorios todo el día. Luego las tiraban a las papeleras de la calle de camino al afterwork. Al anochecer, los contenedores de reciclaje a lo largo de la Castellana y Orense estaban llenos. A las 5 de la mañana, antes de que llegaran los camiones de limpieza a las 6:45, esos contenedores eran una mina de oro. De 40 a 60 latas por manzana si se movía rápido. Ruta 2. Ciudad Universitaria, cerca de la Complutense. De 11 a 13. Los estudiantes desechaban latas después de las clases matutinas. Las cafeterías tiraban aluminio en contenedores exteriores que rara vez se clasificaban. Ruta 3. La zona de restaurantes de la Latina. De 22 a 23:30. Después del servicio de cena, las cocinas se deshacían de docenas de latas. Si lo sincronizaba bien, podía llenar un saco entero solo del callejón, detrás de 3 restaurantes. Rotaba las 6 rutas a lo largo de la semana, nunca el mismo patrón 2 días seguidos. No porque se estuviera escondiendo, sino porque había aprendido que otros recolectores trabajaban las mismas calles y solaparse les costaba tiempo a todos. Aquí están las matemáticas que gobernaban su vida. Los centros de reciclaje en Madrid pagan entre 50 y 70 y 5 céntimos por kilo de aluminio. Una sola lata de aluminio pesa aproximadamente 14,9 gramos. Hay aproximadamente 30 latas en medio kilo. Para ganar 25 euros, Lucía necesitaba recolectar aproximadamente 750 latas cada día. 750 latas. No es una metáfora. Es la realidad física. Agacharse 750 veces, clasificar 750 objetos, cargar 750 piezas de metal aplastado en sacos que se clavaban en sus hombros y manchaban su ropa. Lo anotaba todo en un pequeño cuaderno que había cogido del material escolar de Sofía. Cada página era un día. Cada día tenía una columna para la ruta, la hora, el recuento de latas, el peso estimado y el pago. Algunos días dibujaba pequeños gráficos de barras comparando rutas. Miércoles contra jueves, mañana contra tarde, días de lluvia contra días secos. En un buen día ganaba 31 euros. En un mal día, 23. Su promedio mensual rondaba los 810 euros. El alquiler del estudio
más barato en la periferia de Madrid, empezaba en 950 euros. Las matemáticas nunca cuadraban, pero las matemáticas no eran el objetivo. El objetivo era Sofía. Cada mañana a las 6:45, después de su primera ruta, Lucía caminaba hasta el albergue del SAMUR Social, donde se habían estado quedando desde que se abrió una cama a finales de diciembre. El albergue tenía un programa de guardería gratuito de 7 a 17. Sofía desayunaba allí, hacía fichas para colorear y practicaba escribiendo su nombre. Estaría segura, abrigada y supervisada por personas que la cuidaban. Esa era la ventana. De 7 a 17, 10 horas. Lucía usaba cada minuto. Recogía chatarra de 7 a 11. Caminaba hasta el punto limpio en la casa de campo, pesaba su botín y recogía el dinero. Compraba comida con lo que quedaba, después de apartar el dinero para el abono de transporte del día siguiente. Recogía a Sofía a las 16:45. Cenaban en el albergue. Lucía le leía hasta que se dormía. Luego se sentaba en el borde de su litera y abría su cuaderno, planeando el día siguiente, ajustando las rutas, calculando si podía añadir una séptima ruta cerca de los estadios los fines de semana. No hacía esto porque no tuviera otras opciones. Había solicitado 47 trabajos en 6 meses. Tenía un máster, 3 citaciones a nivel autonómico y 6 años de experiencia en gestión de programas. Consiguió 3 entrevistas. Las 3 preguntaron por el vacío en su historial laboral. Las 3 terminaron de la misma manera. Así recogía chatarra. Y lo hacía con la misma precisión, la misma disciplina y el mismo enfoque implacable que había aplicado a cada proyecto que había gestionado. Porque Lucía Moreno no sabía hacer nada sin un plan. Y este plan, por pequeño, por humillante que fuera, mantenía a su hija alimentada 3 veces al día. Optimizaba la recolección de aluminio de la misma manera que una vez había optimizado el acceso a la atención médica para 1.200 familias. La escala era diferente. Lo que estaba en juego era exactamente lo mismo. La segunda mañana, Alejandro llegó a las 4:48, más temprano de lo habitual. Se dijo que era por la auditoría de Soler. Se dijo que había documentos que revisar antes de que llegara el equipo legal a las 8. Se dijo que necesitaba la tranquilidad. Nada de eso era cierto. Se paró junto a la ventana en el piso 41, café en mano, y esperó. A las 5:02, ella apareció. Misma esquina, mismos 3 sacos, mismo ritmo eficiente. Clink, clasificar, colocar, moverse. Trabajó los contenedores de reciclaje de la Castellana, luego cruzó a la fila de la calle Orense. Metódica, sin prisas, como una mujer fichando en el trabajo, no suplicando por sobrevivir. Esta vez, algo nuevo. Se detuvo entre contenedores, se apoyó en una farola, sacó un móvil del bolsillo de su chaqueta. No un smartphone, un modelo más antiguo, con la pantalla rota que reflejaba la luz de la calle. Lo inclinó hacia su cara y empezó a leer, desplazándose lentamente, no el rápido movimiento del pulgar de las redes sociales. Era el desplazamiento lento y deliberado de alguien que lee, algo denso, algo largo. Alejandro entrecerró los ojos. Estaba 41 pisos más arriba. No podía ver la pantalla, pero reconoció la postura. La había visto 1000 veces en salas de juntas, en su propio reflejo. La ligera inclinación hacia adelante, los ojos entrecerrados, la pausa ocasional para releer una sección. No, era alguien revisando mensajes. Era alguien estudiando. Se quedó en esa ventana durante 11 minutos antes de obligarse a sentarse. La tercera mañana llegó a las 4:43. No se molestó en mentirse sobre por qué. Ella estaba allí a las 5:06. Misma rutina, misma precisión. Pero a las 5:20, un hombre se le acercó, mayor, sin afeitar, con un abrigo sujeto con cinta aislante. Se arrastró hacia ella y le dijo algo que Alejandro no pudo oír desde arriba, pero pudo ver su reacción. Dejó de clasificar. Se giró para mirarlo de frente. Habló durante casi 2 minutos. No un rápido despache,
Una conversación real. Señaló hacia el este, luego al sur, luego al este de nuevo. Levantó 3 dedos, luego 5. Más tarde, ese día, por una curiosidad que no podía explicar, Alejandro buscó comedores y sociales y centros de día al este del centro de Madrid. El más cercano era el Centro de Acogida San Isidro, abierto de lunes a viernes, horario de admisión, de 8 a 17. 3 manzanas al este. Luego al sur por la calle del General Ricardos. Le había dado a ese hombre indicaciones exactas con horarios de funcionamiento, de memoria. Los trabajadores sociales hacían eso. Los coordinadores de programas de ayuda hacían eso. Las personas que recogían chatarra a las 5 de la mañana no hacían eso. La cuarta mañana estaba en la ventana antes de las 5. No había dormido. La investigación de Soler estaba llegando a una fase crítica y los auditores forenses habían encontrado un segundo juego de firmas falsificadas. Pero no era la auditoría lo que lo mantenía despierto. Ella llegó a las 4:58, 2 minutos antes de lo habitual. Trabajó más rápido esta vez. La temperatura había bajado durante la noche y su aliento formaba nubes espesas en el aire frío. A las 5:19 se sentó en el bordillo entre 2 contenedores. Sacó el cuaderno de su bolsillo trasero, el mismo que siempre llevaba, y empezó a escribir. No palabras, números, cifras pequeñas y precisas en columnas apretadas. Y junto a las columnas dibujó algo. Un pequeño gráfico, 2 ejes, puntos conectados por una línea. Era tosco. Estaba dibujado con un bolígrafo en papel de rayas en casi completa oscuridad, pero era inconfundiblemente un gráfico. La gente que duerme en albergues y recoge chatarra para vivir no dibuja gráficos en el bordillo a las 5 de la mañana. Alejandro dejó su café. Apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana y, por primera vez en años, se hizo una pregunta que no tenía nada que ver con dinero, contratos o traición. ¿Quién es ella? No tenía una respuesta, pero no podía dejar de preguntar. La quinta mañana no subió. Su chofer detuvo el sedán en el bordillo a las 4:52. Alejandro salió. Se ajustó el abrigo y en lugar de caminar por las puertas de cristal de la torre centinela, se quedó en la acera de enfrente, a la sombra de la entrada este del edificio, observando. Ella llegó a las 5:01. Comenzó su ruta. Contenedor a contenedor, clasificar, aplanar, colocar. El ritmo que había memorizado desde 41 pisos más arriba ahora se desarrollaba a nivel de calle. Más cerca, más fuerte. El tintineo metálico del aluminio contra el aluminio, el crujido de las bolsas de plástico, el suave raspar de sus zapatos en el pavimento húmedo. Había llovido durante la noche. La acera estaba resbaladiza. Se movió con cuidado, ajustando el paso alrededor de un charco cerca del tercer contenedor. Sus sacos estaban más pesados de lo habitual. Una buena recolecta. Cambió el peso a su hombro izquierdo, metió la mano derecha en el contenedor y tiró. Su pie resbaló. No de forma dramática, no una caída, solo un medio paso deslizándose sobre el hormigón mojado. Pero el movimiento sacudió su cuerpo de lado y el saco de su hombro derecho, el que usaba para objetos no metálicos, se enganchó en el borde del contenedor y se rasgó. Latas y botellas rodaron por la acera. Una botella de agua rodó hasta el sumidero y algo más cayó. Algo que no era una lata, ni una botella, ni material reciclable de ningún tipo. Un documento encuadernado, cubierta de plástico transparente, páginas blancas. El tipo de encuadernación que te hacen en una copistería por unos pocos euros. Cayó al pavimento boca arriba y unas cuantas páginas sueltas revolotearon con el viento de la madrugada. Lucía se arrodilló de inmediato, no para recoger las latas, sino para coger el documento. Lo arrebató del suelo con ambas manos, apretándolo contra su pecho como una madre que saca a un hijo del tráfico. Las latas podían esperar. Las latas valían céntimos. Lo que fuera ese documento, valía algo que el dinero no podía reemplazar. Alejandro se movió sin pensar. Cruzó la calle en 6 zancadas. Se agachó,
Recogió 2 páginas sueltas que habían volado hacia el bordillo y se las tendió. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos, asustada, como un animal que se da cuenta de que ha sido observado. «Toma», dijo él. «Se han volado». Ella extendió la mano para coger las páginas rápidamente, casi se las arrancó de la mano. Pero en esa fracción de segundo antes de que sus dedos se cerraran sobre el papel, Alejandro vio la portada del documento que ella aferraba a su pecho. Texto negro sobre papel blanco, encuadernación de plástico, transparente, un título en negrita de 12 puntos. Reducción de la mortalidad infantil en comunidades desfavorecidas. Un modelo de agente de salud comunitario. Debajo del título, un nombre. Lucía R. Moreno, máster en salud pública. Debajo del nombre, una institución. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. La mano de Alejandro se congeló en el aire. Máster en salud pública. Esta mujer, esta persona que había estado agachada frente a su edificio cada mañana clasificando chatarra por céntimos, tenía un título de posgrado de uno de los mejores programas de salud pública de España. Y el documento que protegía con más ferocidad que la chatarra que alimentaba a su hija era su trabajo final, su obra académica, lo que había construido con su mente antes de que el mundo le quitara todo lo demás. «No es nada», dijo Lucía. Su voz era cortante, defensiva. Metió las páginas en el documento, lo aplanó y lo volvió a meter en su saco. «Es viejo. No importa». Se levantó, cogió los sacos restantes, se dio la vuelta. «Espera», dijo Alejandro. Ella no esperó. Caminó rápido, con los hombros rectos, la cabeza gacha. Giró la esquina de la calle Serrano en dirección este y desapareció detrás de la vieja fachada de ladrillo de un aparcamiento, la misma dirección que tomaba cada mañana. El mismo acto de desaparición. Pero esta vez dejó algo atrás. No una lata, no una página, pero un nombre. Alejandro se quedó en la acera durante mucho tiempo. La ciudad despertaba a su alrededor. Los coches empezaban a moverse. Un autobús silbando al parar en la esquina, su móvil vibrando en su bolsillo. Nada de eso registró. Entró en el edificio, tomó el ascensor hasta el 41, se sentó en su escritorio, abrió su portátil y, en lugar de la auditoría de Soler, en lugar de manifiestos de envío o informes legales o informes para inversores, tecleó 5 palabras en la barra de búsqueda: Lucía R. Moreno Complutense. Los resultados se cargaron en menos de un segundo, y cada uno lo golpeó como un tren de mercancías. Una citación en un informe de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre la reducción de la mortalidad materna, su modelo, referenciado como Marco para la formación de agentes de salud comunitarios a nivel autonómico. Una segunda citación en un estudio publicado por la Universidad Autónoma sobre el acceso a la atención prenatal en códigos postales de bajos ingresos. Una tercera en un informe de políticas presentado a la Presidencia de la Comunidad. Luego, un enlace al sitio web de la iniciativa Salud y Comunidad de Tetuán, ahora archivado, pero la página Nuestro Equipo todavía estaba en caché, y allí estaba ella. Lucía Moreno, MSP, directora de programas. Una foto profesional, chaqueta, pelo peinado, una sonrisa que transmitía el peso de alguien que se había ganado cada palabra de su currículum. Mismos ojos, misma mandíbula, misma mujer, de pie frente a un podio en lo que parecía ser una conferencia de salud comunitaria, señalando una diapositiva proyectada que decía: 1.200 familias atendidas. 19% de reducción en partos prematuros. La mujer que recogía chatarra a las 5 de la mañana frente a su edificio una vez se había parado frente a salas llenas de médicos, políticos y investigadores y les había dicho cómo salvar vidas. Su trabajo había sido leído por personas que moldeaban la política sanitaria de toda una comunidad autónoma. Su modelo había ayudado a más familias que la mayoría de las organizaciones benéficas en una década, y ahora estaba clasificando aluminio en una acera por 30 euros al día. Alejandro se recostó en su silla.
Miró la foto en su pantalla. Luego miró por la ventana la esquina vacía donde ella había estado 20 minutos antes. Dos imágenes de la misma persona, separadas por lo que parecía una vida entera, pero que probablemente no eran más de 2 años y un golpe catastrófico de mala suerte. No estaba triste. La tristeza era una palabra demasiado suave para lo que se movía dentro de él. Era algo más cercano a la rabia. No hacia ella, no hacia sí mismo, hacia la distancia entre lo que ella era y dónde estaba, hacia un sistema que podía tomar a una mujer con un máster, un trabajo publicado y 6 años de trabajo salvando vidas, y dejarla en una acera con un saco de chatarra y sin camino de vuelta. Cerró el portátil. Volvió a abrir. Miró la foto una vez más. Pero Alejandro aún no sabía la parte más importante. La parte que lo arrastraría a esta historia más profundamente que cualquier acuerdo que hubiera negociado, más profundamente que cualquier traición que hubiera sobrevivido, más profundamente que los 40 millones de euros que Mateo Soler le robó. Porque enterrado dentro de ese trabajo, dentro de esas 212 páginas de investigación, datos y esperanza, había un nombre que Alejandro no había pronunciado en voz alta en 32 años. Y cuando lo encontrara, todo lo que creía entender sobre esta mujer, sobre sí mismo y sobre la distancia entre dar y recibir, se derrumbaría. Ahora, antes de seguir, hay algo que necesitas entender. No sobre Lucía, no sobre Alejandro, sino sobre el país en el que ambos viven. Porque la historia de Lucía Moreno no es inusual, ni siquiera es rara. Y el hecho de que parezca impactante dice más sobre lo que elegimos no ver que sobre lo que realmente sucede. Aquí tienes una cifra, 1 de cada 4. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, aproximadamente el 25% de las personas sin hogar en España tienen estudios universitarios o superiores. No es un error tipográfico. 1 de cada 4 personas que duermen en albergues, coches o en la calle se ha sentado en un aula, ha escrito trabajos, ha hecho exámenes y ha obtenido un título. Algunos tienen licenciaturas, otros másteres, otros licencias profesionales. Y son invisibles. Aquí tienes otra cifra, el 40%. Según el Instituto Nacional de Estadística y Cáritas, 4 de cada 10 personas consideradas sin hogar en España están empleadas, van a trabajar, cobran un sueldo y al final del día no tienen un hogar al que volver, porque los salarios no han seguido el ritmo de los costes de la vivienda en ninguna ciudad importante española desde hace más de 2 décadas. Un trabajador, con el salario mínimo en Madrid, necesitaría trabajar aproximadamente 89 horas a la semana para poder pagar un apartamento de 2 habitaciones a precio mercado. Eso no es un fallo de carácter, es un fallo de aritmética. Y aquí está, la cifra que conecta directamente con la historia de Lucía, 500.000. Ese es el número estimado de familias que cada año en España caen por debajo del umbral de la pobreza debido a gastos imprevistos relacionados con la salud, la pérdida de empleo o problemas con la vivienda, no procedimientos selectivos, no tratamientos de lujo, visitas a urgencias, cuidados paliativos, deudas por dependencia. El tipo de gasto que no puedes rechazar porque la alternativa es la muerte o el abandono. Un solo accidente, un solo diagnóstico, una sola factura inesperada. Esa es la distancia entre una vida estable y una acera, y ningún título, ningún currículum, ninguna cantidad de trabajo duro puede protegerte de ello. Hay un término que usan los investigadores, sinhogarismo oculto. Son personas que no aparecen en los recuentos oficiales porque no duermen en bancos de parques o en estaciones de metro. Duermen en coches, en albergues que los rotan cada 30 días, en pensiones pagadas con ayudas de emergencia que expiran. Tienen una dirección en el papel, pero ninguna permanencia. Existen en los márgenes de los datos y, como no son visibles, no se cuentan. Las estimaciones sugieren que el número real de personas sin vivienda estable es 3 veces mayor que la cifra oficial. Lucía Moreno era una de ellas. Una mujer con un título de posgrado, un cuerpo de investigación publicado y el conocimiento para rediseñar sistemas de salud,
para comunidades enteras, durmiendo en un albergue, recogiendo chatarra, ganando 30 euros en un buen día. No era un fracaso, era un producto de un sistema que trata la vivienda como un privilegio, la sanidad como una mercancía a veces inalcanzable y el potencial humano como algo que solo importa cuando va unido a una nómina. Y Alejandro Vargas, el hombre que creía que el mundo solo respetaba el dinero, estaba a punto de descubrir algo sobre Lucía que desafiaría esa creencia en su raíz. Algo que no tenía nada que ver con su título, su investigación o su habilidad para organizar chatarra con la precisión de un gerente de logística. Algo mucho más personal. Algo para lo que no estaba preparado en absoluto. La sexta mañana, Alejandro no envió a su chofer. Condujo él mismo. Aparcó a 2 manzanas en la calle de Goya a las 4:38. Caminó hasta la cafetería de la esquina de Serrano, que abría a las 4:45 para la gente, madrugadora del sector financiero. Pidió 2 cafés solos, se quedó fuera del Torre Centinela en el frío, sosteniendo ambos vasos, y esperó. Había ensayado qué decir, en su cabeza, en la ducha, en el coche. Un hombre que había cerrado tratos por cientos de millones de euros, que había negociado con gobiernos, sindicatos y juntas directivas hostiles. Estaba en una acera, a las 4:50 de la mañana, ensayando cómo ofrecer una taza de café a una mujer que recogía chatarra. Ella llegó a las 5:07, más tarde de lo habitual. Parecía cansada, más cansada que las otras mañanas. Las ojeras eran más oscuras, sus movimientos un poco más lentos, pero aún precisos, aún metódicos, aún clasificando aluminio de otros y metales y plásticos con la misma disciplina que había captado su atención el primer día. Alejandro cruzó la calle. Sus zapatos resonaron en el pavimento. Ella lo oyó venir, levantó la vista, y en el momento en que vio quién era, su cuerpo se tensó. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Se acordaba de él, el hombre que había recogido sus páginas, el hombre que había visto su trabajo. He pensado que podrías necesitar esto, dijo Alejandro, tendiéndole uno de los cafés. Es solo café. Lucía no lo cogió. Miró el vaso, luego a él, luego de nuevo a sus sacos. Apretó la mandíbula. No necesito que me salven, dijo. Su voz era plana, practicada, como si hubiera dicho esa frase antes a otras personas en otras puertas. Necesito terminar antes de que vengan los camiones de limpieza a las 6. Se volvió hacia los contenedores, metió la mano, sacó una lata, la aplastó, la dejó caer en el saco, metió la mano de nuevo. Un ritmo, y diseñado para terminar la conversación sin decir otra palabra. Alejandro no fue. Tampoco se acercó más. Dejó el café en el alféizar de la ventana del edificio junto a ellos, dio un paso atrás, le dio espacio. Luego dijo lo que había estado pensando durante 2 días. No estoy aquí para salvarte. Leí tú y trabajo. El de la mortalidad infantil en comunidades desfavorecidas. El modelo de agente de salud comunitario. Hizo una pausa. Quiero saber cómo alguien que escribió eso acabó aquí. Lucía dejó de moverse. Su mano se congeló dentro del contenedor de reciclaje. No la sacó. No lo miró. Simplemente se detuvo como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en cada músculo de su cuerpo. 10 segundos de silencio. Los 10 segundos más largos que Alejandro había experimentado desde la noche en que se sentó en un pasillo de hospital sosteniendo el bolso de su madre. Luego sacó la mano del contenedor lentamente, se enderezó, se giró para mirarlo, y la expresión de su cara no era de gratitud, no era de alivio, era algo más cercano al terror. ¿Cómo sabes eso? Su voz quebró en la última palabra, no por el frío, por algo más profundo. El sonido de un muro desarrollando una fractura que no estaba diseñado para tener. Te busqué, dijo Alejandro. Después de la semana pasada, cuando se te cayeron los peles, vi la portada y busqué tu nombre. El rostro de Lucía pasó por 3 emociones en 2 segundos. Sorpresa, luego vergüenza, luego ira. La ira ganó.
Así que me buscaste en Google. No era una pregunta. Viste mi trabajo y decidiste bajar aquí y hacer ¿qué exactamente? Ofrecerme un café y pedirme que te explique la historia de mi vida a un extraño en traje. ¿Quieres una foto? ¿También? Algo para el boletín de tu empresa. CEO ayuda a los sin techo y CIA de las 9. Cada palabra aterrizó como una bofetada. No porque estuviera equivocada, sino porque no estaba del todo equivocada. Alejandro había pasado toda su carrera controlando situaciones, controlando a la gente. Esto no iba como lo había planeado. Y por primera vez en años, no supo qué decir a continuación. No, dijo finalmente. Ni foto ni boletín. Dirijo una empresa de logística, 23,000 empleados. Tu investigación es relevante para algo que estamos construyendo. Vine aquí porque leí tu trabajo y tengo preguntas que una búsqueda en Google no puede responder. Lucía lo estudió. De la misma manera que una vez estudió conjuntos de datos, buscando inconsistencias, la mentira bajo la superficie. La gente no se para en las aceras a las 5 de la mañana a preguntar a extraños sobre investigaciones académicas, dijo. La gente tampoco clasifica chatarra en 3 categorías distintas optimizando rutas, respondió él. Pero aquí estamos los dos. Algo cambió. No un muro derrumbándose, no confianza. Más bien una fisura en la sospecha. Una fracción de apertura que podría cerrarse de nuevo en cualquier segundo. Tengo que trabajar, dijo ella. Más bajo ahora, menos cortante. Los camiones vienen a las 6 y necesito otras 40 latas para llegar a mi objetivo del día. Alejandro asintió. Retrocedió. No presionó. El café está en el alféizar si lo quieres, dijo. Y si alguna vez quieres hablar de tu investigación, estoy en el piso 40 y uno todas las mañanas antes de las 5. Se giró y caminó hacia las puertas de cristal. No miró hacia atrás. Tomó el ascensor hasta el 41, se sentó en su escritorio y miró por la ventana. Ella seguía allí, todavía clasificando, todavía trabajando. Pero a las 5:22 se detuvo, caminó hacia el alféizar, cogió el café, lo sostuvo por un momento, mirándolo como si pudiera contener algo más complicado que la cafeína. Luego dio un sorbo, lo dejó de nuevo, cogió sus sacos y se fue. Dejó el vaso en el alféizar, pero estaba más ligero que cuando él lo había puesto. Y ese único sorbo ausente le dijo a Alejandro más de lo que cualquier conversación podría haberle dicho. No estaba lista, pero no estaba completamente cerrada. Era la apertura más pequeña con la que había trabajado nunca, y era suficiente. Para entender por qué Lucía se fue esa mañana, necesitas entender por lo que ya había pasado. Después de la muerte de Javier, después de que llegaron las deudas, después de la orden de desahucio y las noches en el coche, Lucía hizo lo que toda persona con recursos hace cuando el suelo desaparece bajo sus pies. Buscó ayuda. Creyó que los años que había pasado construyendo relaciones, ganándose el respeto y contribuyendo a su comunidad, significarían algo cuando lo necesitara. Se equivocó. La primera llamada que hizo fue a su excolega, una mujer llamada Débora, que había trabajado a su lado durante 4 años en la ONG. Habían compartido comidas, revisado las propuestas de subvenciones de la otra, asistido a las cenas de cumpleaños de la otra. Lucía la llamó 3 días después de perder su trabajo, le explicó lo que había pasado, le preguntó si Débora sabía de alguna vacante, algún contacto, alguna pista. Débora dijo que lo miraría. Nunca volvió a llamar. Lucía le envió 2 mensajes. El doble cheque azul confirmó la entrega. Ninguna respuesta. La segunda llamada fue a su tutor de máster en la Complutense, un profesor que una vez había descrito el trabajo de Lucía como uno de los más sólidos que había revisado en 15 años. Contestó. Expresó su pésame. Dijo las palabras, «Déjame ver qué puedo hacer». 2 semanas después, su asistente le envió un correo electrónico
para decir que el profesor estaba en año sabático y que se pondría en contacto a su regreso. Nunca lo hizo. Lucía solicitó 47 puestos en 6 meses, puestos de coordinadora de programas, de divulgación sanitaria, de desarrollo comunitario, incluso vacantes de asistente administrativa que pagaban menos de la mitad de lo que había ganado antes. Recibió 3 solicitudes de entrevista, 3 de 47. Cada entrevista siguió el mismo arco. Los primeros 10 minutos iban bien, sus cualificaciones eran sólidas, sus referencias firmes, su conocimiento de los sistemas de salud pública más profundo que el de la mayoría de los candidatos. Luego llegaba la pregunta: veo que hay un vacío en su historial laboral. ¿Puede explicárnoslo? Y Lucía, que nunca había aprendido a mentir sobre el peor año de su vida, decía la verdad. Mi marido murió. Perdí mi casa. He estado viviendo en un albergue con mi hija. Estoy reconstruyendo mi vida. Los entrevistadores asentían. Decían las cosas correctas. Prometían ponerse en contacto. Nunca lo hicieron, porque la verdad que Lucía les contaba no era el tipo de verdad que encaja perfectamente en una decisión de contratación. Era desordenada, era incómoda. Planteaba preguntas que los departamentos de recursos humanos prefieren no hacer. ¿Podrá soportar la presión? ¿Es estable? ¿Su situación personal afectará a su trabajo? La competencia de Lucía nunca estuvo en duda. Sus circunstancias, sí. Y luego estaba la iglesia. A los 4 meses de estar sin hogar, Lucía se enteró de un evento de apoyo comunitario en una parroquia de Entrevías. Comidas gratis, donaciones de ropa, ayuda con el currículum. Un lugar que prometía dignidad y asistencia. Fue. Sofía se quedó en la guardería del albergue. El evento era irreal. La comida estaba caliente. Una voluntaria le ayudó a actualizar su currículum. Por primera vez en meses, Lucía sintió que alguien la trataba como una persona, no como un problema. Entonces se dio cuenta de que una mujer con un iPhone estaba haciendo fotos, no del evento, de la gente, de la fila, de las caras, de las madres con niños y los hombres con chaquetas donadas. Una de esas fotos era de Lucía, tomada sin permiso desde 3 metros de distancia. Sostenía un plato de comida, mirando hacia abajo, sin saber que su imagen estaba siendo capturada por una extraña. Esa foto apareció en Facebook al día siguiente. Una mujer llamada Catalina Bryce, que se describía a sí misma como activista, comunitaria y voluntaria, la publicó con un pie de foto que decía: «Pasé mi sábado sirviendo a los menos afortunados. Qué humildad poder ayudar. Dios es bueno». La foto recibió 2.300 me gusta, 47 comentarios, 12 compartidos. Catalina Bryce recibió elogios por su generosidad, su compasión, su gran corazón. Lucía no recibió nada, ni un euro, ni una oferta de trabajo, ni siquiera la cortesía de que le preguntaran si quería que su cara estuviera en Internet como prueba de la virtud de otra persona. Encontró la publicación una semana después, la miró durante mucho tiempo. Luego cerró su móvil y nunca más volvió a un evento de caridad. Hay un término en la investigación del trabajo social, la brecha de dignidad. Describe la distancia entre la ayuda que la gente necesita y la humillación que se les exige soportar para recibirla. Rellene este formulario, demostrando que es lo suficientemente pobre. Siéntese en esta sala de espera, demostrando que es lo suficientemente paciente. Haga esta cola, demostrando que está lo suficientemente desesperado. Sonría para esta foto, demostrando que está lo suficientemente agradecido. El sistema español de asistencia a menudo requiere que las personas demuestren su pobreza para acceder a la ayuda. Y para alguien como Lucía, una mujer que había pasado su carrera al otro lado de esa ecuación, diseñando programas que estaban específicamente construidos para evitar este tipo de deshumanización, la experiencia no fue solo frustrante, fue devastadora. No odiaba a la gente rica, no resentía la caridad. Odiaba ser reducida a una historia que otra persona contaba sobre sí misma, accesorio en una fotografía
una línea en el Instagram de una voluntaria. Había sido directora de programas, investigadora, autora publicada. Y ahora era contenido para el feed de otra persona. Así que cuando un hombre con un traje de 12.000 euros apareció en una acera ofreciendo café y preguntando por su trabajo de fin de máster, todas las alarmas de su cuerpo se dispararon a la vez, no porque fuera cruel, sino porque había aprendido que la amabilidad de los extraños siempre venía con un recibo, y ya estaba harta de pagar. La mañana, después del café, Lucía no volvió a la esquina de la Torre Centinela. Cambió su ruta, reemplazó el distrito financiero con un recorrido más largo por el Parque del Retiro y bajando hacia el río Manzanares. El rendimiento fue menor. 21 euros en lugar de 28, pero 21 euros sin ser observada se sentía más seguro que 28 bajo vigilancia. Alejandro llegó a las 4:46. Con 2 cafés en la mano, esperó. Pasaron las 5, luego las 5:30, luego las 6. A las 6:15, el camión de la limpieza giró la esquina y comenzó a vaciar los contenedores de reciclaje que la había visto clasificar cada mañana durante una semana. No iba a venir. Se quedó en la acera sosteniendo 2 vasos de café que se estaban enfriando y sintió algo que no podía nombrar. No ira, no rechazo, algo más silencioso, algo que se sentaba en el pecho como una piedra. Y por primera vez en muchos años, Alejandro Vargas sintió que había fracasado en algo que no tenía nada que ver con el dinero. Esa noche, hizo lo que siempre hacía cuando el ático se volvía demasiado silencioso. Volvió a la oficina, se sentó en su silla en el piso 41, abrió su portátil y cargó el PDF que había descargado esa semana del repositorio digital de la Universidad Complutense. El trabajo de Lucía. Las 212 páginas. Lo había hojeado antes, leído el resumen, la introducción, la sección de metodología, lo suficiente para entender el alcance, lo suficiente para saber que era un trabajo serio. Pero esta noche, con 2 cafés fríos en su escritorio y la ciudad, brillando naranja a través de los ventanales, empezó desde la página 1 y leyó. Leyó sobre las tasas de mortalidad infantil en códigos postales a menos de 6 kilómetros de donde estaba sentado. Leyó sobre madres que se saltaban las citas prenatales porque el centro de salud más cercano requería 2 transbordos de autobús y una espera de 40 minutos. Leyó sobre los agentes de salud comunitarios, mujeres de los propios barrios, formadas para proporcionar cuidados básicos, educación y derivaciones. Leyó sobre el programa piloto que Lucía había diseñado, las 1.200 familias, la reducción del 19% en partos prematuros. Y siguió leyendo. Más allá de los datos, más allá de las recomendaciones, más allá de los apéndices, hasta la última sección. Una sección que la mayoría de la gente se salta porque no tiene peso científico y no ofrece ninguna visión práctica. Los agradecimientos. Lucía lo había escrito con una voz diferente al resto del documento, no clínica, no académica, personal. El tipo de voz que alguien usa cuando deja de escribir para un comité y empieza a escribir para sí mismo. El primer párrafo agradecía a sus profesores. El segundo, a los agentes de salud comunitarios que participaron en el estudio. El tercero agradecía a Javier por mantener todo en orden mientras ella pasaba 2 años enterrada en investigación. El cuarto párrafo dejó a Alejandro helado. Este trabajo está dedicado a cada madre que murió esperando una atención que nunca llegó, incluyendo a Elena Vargas de Villaverde, cuya historia me fue compartida por una anciana del barrio durante mis entrevistas de campo. Una mujer que caminó 5 kilómetros hasta un ambulatorio que ya había cerrado sus puertas por ese día y murió 3 días después por complicaciones que 150 euros de antibióticos podrían haber prevenido. Su nombre no aparece en ningún informe oficial, pero vivió, importó, y merecía algo mejor de lo que este sistema le dio. Alejandro lo leyó una vez, luego otra, luego una tercera vez. Elena Vargas, Villaverde, caminó
5 kilómetros hasta un ambulatorio que ya había cerrado. Murió 3 días después. Su madre, esa era su madre. Cada detalle, los 5 kilómetros, el ambulatorio cerrado, los antibióticos que nunca llegaron. Los 3 días. Él había vivido esos 3 días. Tenía 14 años, sentado en un sofá de segunda mano en un apartamento de una habitación, viendo a su madre toser hasta que no podía respirar, llamando a un hospital que lo puso en espera durante 22 minutos. Y esta mujer, esta extraña, que recogía chatarra frente a su edificio, que llevaba su trabajo de fin de máster en una bolsa de plástico rota como si fuera la última parte de sí misma que se negaba a entregar. Ella había encontrado la historia de su madre en una entrevista de barrio. La había escrito, la había colocado en un documento que fue leído por investigadores, políticos, profesionales de la salud pública de toda la región. Le había dado a Elena Vargas algo que Alejandro, con todos sus miles de millones, nunca había podido darle: un nombre en un registro, una prueba de que existió, una prueba de que importó. Una prueba de que alguien, en algún lugar, había escuchado la historia de una mujer que murió en una sala de espera y decidió que valía la pena recordarla. Alejandro dejó el portátil, se reclinó en su silla, miró al techo. No lloró. Llorar no era algo que Alejandro Vargas hubiera hecho desde los 14 años. Pero algo se movió dentro de él que tenía el peso de las lágrimas sin el desahogo. Se sentó en esa silla durante 20 minutos, en silencio, solo. La oficina a oscuras, excepto por el resplandor de la ciudad a través del cristal. Luego habló. No a nadie. A la habitación, al aire, al recuerdo de una mujer que llevaba 32 años muerta. Sabía tu nombre, mamá. Cerró el portátil, se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia la esquina vacía donde Lucía había estado cada mañana. Y en ese momento la ecuación cambió por completo, permanentemente. Alejandro no podía darle dinero a esta mujer. No porque el dinero no ayudara. Lo haría. Un cheque podría resolver su crisis de vivienda en una tarde. Una transferencia bancaria podría saldar la deuda que había devorado su vida. Podría escribir un número en un papel y hacer desaparecer todos sus problemas materiales antes del amanecer. Pero eso no era lo que ella necesitaba. No de él, no después de lo que acababa de leer. Ella había honrado la memoria de su madre cuando nadie más lo había hecho. Lo había hecho con investigación, con rigor, con el tipo de cuidado que no se podía comprar. Darle un cheque reduciría todo lo que ella era a una transacción. Y Alejandro Vargas, que había pasado 32 años creyendo que el dinero era el único idioma que el mundo entendía, finalmente vio un momento en el que el dinero no era suficiente. Ella no necesitaba caridad, necesitaba lo que le habían quitado: un asiento en la mesa, un título que correspondiera a su experiencia, la oportunidad de hacer el trabajo para el que estaba hecha. Necesitaba un trabajo, uno de verdad, uno que la respetara, no que la rescatara. A la mañana siguiente, a las 7:45, Alejandro hizo una llamada. No a una organización benéfica, no a una fundación. A Beatriz Serra, vicepresidenta, senior de Recursos Humanos del Grupo Vargas Logística. Beatriz llevaba 9 años en la empresa. Era inteligente, metódica y profundamente protectora de la reputación de la compañía. Contestó al segundo tono. «Necesito crear un nuevo puesto», dijo Alejandro, sin saludos, sin rodeos. «Buenos días a ti también», respondió Beatriz secamente. «¿Qué tipo de puesto?» «Directora de integración, de salud comunitaria. Integrada en la división de bienestar del empleado, enfocada en reducir los costes de atención médica a través de modelos de atención preventiva basados en la comunidad». Silencio en la línea durante 3 segundos. Beatriz estaba calculando. Siempre calculaba antes de hablar. «Nunca hemos tenido un puesto así. Gastamos 187 millones de euros al año en atención médica para empleados», dijo Alejandro.
y nuestras tasas de absentismo en los centros de distribución están un 18% por encima de la media del sector. Necesitamos a alguien que pueda diseñar un programa desde dentro. No un consultor, no un proveedor externo. Una directora interna con experiencia de campo en salud comunitaria. ¿Ya tienes a alguien en mente?, dijo Beatriz. No, era una pregunta. Sí, se llama Lucía Moreno. Tiene un máster en salud pública por la Complutense. Su trabajo ha sido citado en 3 informes de investigación a nivel autonómico. Diseñó y dirigió un programa de agentes de salud comunitarios que redujo los partos prematuros en un 19% en uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid. Otra pausa. Más larga esta vez. Envíame la investigación, dijo Beatriz. Ya está en tu correo. ¿Y dónde está ahora? En una consulta privada, en una universidad. Está en situación de sinhogarismo. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que Alejandro había oído en toda la mañana. Alejandro. La voz de Beatriz bajó. No enfadada, cautelosa. Me estás pidiendo que presente al Consejo Ejecutivo a una candidata que actualmente no tiene vivienda. ¿Entiendes lo que eso significa desde una perspectiva de selección? Te estoy pidiendo que leas su trabajo primero. Si el trabajo no cumple con el estándar, seguimos adelante. Si lo cumple, la evaluamos de la misma manera que evaluamos a cualquier otra persona. Credenciales, experiencia, capacidad. Ese es tu trabajo. No te estoy pidiendo que te lo saltes. Te estoy pidiendo que lo hagas. Beatriz exhaló. Dame 2 horas. Llamó de vuelta en 93 minutos. ¿Cuándo puede entrevistarse? Alejandro se recostó, permitiéndose un pequeño suspiro, de algo que podría haber sido alivio. Ese es el problema, dijo. No sabe que es una candidata. Y si me acerco a ella de forma equivocada, desaparecerá. Le explicó las mañanas, el trabajo de fin de máster, el café, rechazo, la forma en que había cambiado su ruta para evitarlo. Lo explicó como un hombre que ha pasado su vida resolviendo problemas con dinero. Explica él, primer problema que el dinero no podía tocar. Beatriz escuchó sin interrumpir. Cuando terminó dijo, así que necesitas encontrarla sin que se sienta acosada. Sí. No puedes usar recursos de la empresa para localizar a una ciudadana, lo sabes. Lo sé. Y no puedes vigilar albergues o comedores sociales. Eso cruza una línea. También lo sé. Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan? Alejandro miró por la ventana, hacia la esquina vacía, a los contenedores que estarían vacíos a las 6:45 y se volverían a llenar por la noche, a la acera, donde había estado con 2 cafés y había visto a una mujer alejarse de la única persona que la había visto en 14 meses. Vuelvo a la misma esquina, dijo, todas las mañanas, a la misma hora, y espero, eso podría llevar días, podría llevar semanas. Y si nunca vuelve, entonces llegué demasiado tarde. Y eso es culpa mía. Beatriz guardó silencio por un momento. Realmente leíste ese trabajo, ¿verdad? Alejandro no respondió a la pregunta. No lo necesitaba. Beatriz había trabajado con él el tiempo suficiente para escuchar lo que vivía, en los espacios entre sus palabras. Mantendré el puesto abierto, dijo. Pero Alejandro, si viene, se entrevista como cualquier otra persona, sin trato especial, sin aprobaciones automáticas. Si es tan buena como sugiere la investigación, se lo ganará por sí misma. Es exactamente con lo que cuento. Colgó, caminó hacia la ventana, miró la esquina y a la mañana siguiente a las 4:47 estaba allí de nuevo. 2 cafés. Mismo lugar, mismo silencio. El tipo de paciencia que un hombre que había construido un imperio de 7.200 millones de euros nunca había necesitado ejercer, porque cada problema al que Alejandro Vargas se había enfrentado podía resolverse con una llamada, una transferencia o un contrato. Cada obstáculo podía ser desmantelado con suficientes recursos aplicados a suficiente velocidad, pero esto era diferente.
Esto requería la única herramienta que un multimillonario casi nunca usa. Esperó. Esa noche, Lucía se sentó en el borde de su litera en el albergue, con las rodillas pegadas al pecho y la mente dando vueltas. Sofía dormía a su lado, con una pequeña mano agarrada a la oreja de un conejo de peluche que había perdido la mayor parte de su relleno hacía meses. El albergue estaba en silencio, excepto por el zumbido de la calefacción y la tos ocasional de la habitación de al lado. Paulina estaba sentada frente a ella en la litera opuesta. 62 años, ex maestra de primaria, 28 años en el sistema público de Madrid, antes de que un derrame cerebral le quitara la movilidad, su trabajo y finalmente su apartamento. 3 años en albergues. Había visto todas las versiones de orgullo y miedo que entraban por esas puertas. Lucía le contó todo. El hombre del traje, el café, el hecho de que había leído su trabajo, la forma en que dijo que quería saber cómo había acabado allí y la forma en que ella se había alejado. Paulina escuchó sin interrumpir. Cuando Lucía terminó, la mujer mayor se cruzó de brazos y la miró, de la misma manera que solía mirar a un alumno que daba la respuesta equivocada a propósito. Cariño, el orgullo no alimenta a Sofía. Lucía se encogió, no porque fuera duro, sino porque era verdad. Y si ese hombre leyó tu trabajo, continuó, Paulina, tu trabajo de verdad. No una foto tuya en la cola de un comedor, no una historia sobre lo triste que es tu vida, sino la investigación que pasaste 2 años construyendo. Eso no es caridad. Eso es reconocimiento. Y no puedes permitirte tirar eso a la basura porque tengas miedo. Lucía miró al suelo. El linóleo estaba agrietado en 3 lugares cerca de su litera. Los había contado todas las noches durante los últimos 4 meses. No lo entiendes, dijo Lucía, en voz baja. Cada vez que he confiado en alguien desde que murió Javier, me ha costado algo. Débora nunca devolvió la llamada. Las entrevistas no llevaron a ninguna parte. Esa mujer de la parroquia puso mi cara en internet sin preguntar. No puedo permitirme equivocarme de nuevo, Paulina. No me queda nada que perder, excepto Sofía. Y no la arriesgaré por la palabra de un extraño. Paulina se inclinó hacia adelante. No estás arriesgando a Sofía por hablar con este hombre. Estás arriesgando a Sofía por no hablar con él. Porque llevo 3 años en este albergue, y déjame decirte lo que sé. Este lugar te mantiene viva, pero no te deja vivir. Sofía necesita un colegio que sea el mismo de un mes para otro. Necesita una habitación que sea suya. Necesita dejar de preguntarte por qué duermes sentada. Lucía no dijo nada. Cogió su cuaderno, el que llevaba todos los días, lo abrió en la última página que había usado. Una columna de números 23, 27, 31, 19, 28, 24, 30, 26. Ni un solo día por encima de 35 euros. 14 meses de datos, 14 meses de precisión. Y las matemáticas nunca habían estado a su favor. 30 euros al día, 900 al mes. El estudio más barato de Madrid costaba 950 euros. Incluso si añadía una ruta de fin de semana, incluso si aumentaba su botín diario a 35. Los números no cuadraban. Nunca iban a cuadrar. Lo sabía desde hacía meses. Simplemente se había negado a decirlo en voz alta. Después de que Paulina se durmiera, Lucía sacó su móvil. La pantalla rota brillaba con un azul pálido en la oscuridad. Abrió el navegador, tecleó 2 palabras. Alejandro Vargas. Los resultados aparecieron al instante. CEO y fundador del Grupo Vargas Logística. Patrimonio neto, 7.200 millones de euros. Sede, Madrid. Miembro de juntas directivas, reportajes en revistas, ponencias en conferencias. Su pulgar se detuvo sobre el botón de retroceso. Este era exactamente el tipo de persona que se había entrenado para evitar. Poderoso, conectado. El tipo de hombre que podía convertirla en una historia o desecharla sin consecuencias. Pero siguió desplazándose. Y entonces lo vio. Una nota de prensa de hacía 18 meses.
La Fundación Vargas dona 2 millones de euros a programas de salud comunitaria en Villaverde. Villaverde. Lo leyó de nuevo. La fundación se había asociado con 2 centros de salud y una organización de salud comunitaria para ampliar la atención prenatal y la detección de enfermedades crónicas en los mismos códigos postales que Lucía había estudiado para su trabajo. Los mismos barrios, las mismas calles, la misma población. Miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego cerró los ojos y pensó en algo que Paulina había dicho semanas atrás. No esa noche, sino en una de esas primeras noches cuando Lucía acababa de llegar al albergue y todavía fingía que estaba bien. La parte más difícil de estar aquí no es el frío, le había dicho Paulina. Es decidir si todavía crees que tu vida puede ser diferente. Lucía abrió los ojos, miró a Sofía, al conejo de peluche sin relleno, al cuaderno lleno de números que nunca sumarían. Puso la alarma a las 4:30. A la mañana siguiente, caminó hasta la esquina de la Castellana con la calle Orense, la misma esquina que había evitado durante días. Llegó a las 5:02. Las farolas todavía estaban encendidas, los contenedores de reciclaje estaban llenos, y allí estaba él, de pie en la acera, con 2 cafés en la mano, mismo lugar, mismo abrigo, como un hombre que se había presentado cada mañana, viniera alguien o no. Lucía se detuvo a 5 metros de distancia. Llevaba sus sacos al hombro. Su trabajo de fin de máster estaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Le temblaban las manos. No por el frío. Alejandro la miró. No se movió, no habló primero. Simplemente extendió el café de la misma manera que se sujeta una puerta para alguien que podría no atravesarla. Lucía acortó la distancia, cogió el vaso, lo rodeó con ambas manos. No quiero dinero, dijo. No quiero compasión. Y si me haces una foto, desapareceré y nunca me volverás a encontrar. Ni dinero, dijo Alejandro. Ni compasión, ni fotos. Entonces, ¿qué quieres? Quiero ofrecerte una entrevista de trabajo. Lucía parpadeó. De todas las frases para las que se había preparado, esa no era una de ellas. Leí tu trabajo, continuó Alejandro. Entero. Mi empresa gasta 187 millones de euros al año en sanidad para empleados. Tu modelo de agente de salud comunitario es exactamente el tipo de programa que necesitamos construir internamente. He creado un puesto, directora de integración de salud comunitaria, y quiero que te entrevistes para él. La mandíbula de Lucía se tensó. Ni siquiera me conoces. Conozco tu investigación. Conozco tus resultados. 1.200 familias, 19% de reducción en partos prematuros, 3 citaciones a nivel autonómico. Sé lo que construiste. Y sé lo que te costó llevar ese trabajo en una bolsa de plástico durante 14 meses, en lugar de tirarlo. Silencio. 5 segundos. 10. ¿Es de verdad? Dijo Lucía. No. Una pregunta, una prueba. La entrevista es con mi jefa de recursos humanos. Leyó tu trabajo ayer. Tiene preguntas difíciles. Si no cumples con el estándar, no serás contratada. No es un regalo. No es un favor. Es un trabajo. Y te lo ganarás, ¿o no? Esta vez, no se fue. 3 días después, Lucía Moreno entró por las puertas de cristal de la Torre Centinela, las mismas puertas que había observado desde la acera cada mañana durante semanas, el mismo vestíbulo que solo había visto desde fuera, a través de un cristal manchado por la lluvia, aliento y el tiempo. Llevaba una chaqueta azul marino prestada de Paulina. Le quedaba un poco ancha de hombros. Las mangas habían sido dobladas una vez en los puños para evitar que le cubrieran las manos. Sus zapatos eran las mismas zapatillas que usaba en sus rutas de recolección, limpiadas la noche anterior con un paño húmedo y un cepillo de dientes. Su trabajo de fin de máster estaba en una nueva carpeta de plástico transparente que había comprado por 3,75 euros en una copistería de la calle Montera. El guardia de seguridad de la recepción le pidió su nombre.
Se lo dio, lo tecleó en el sistema, imprimió una tarjeta de visitante y se la entregó con una sonrisa que no decía nada sobre su ropa. Piso 38, dijo. Ascensores a su izquierda. Subió sola en el ascensor, viendo cómo subían los números. 14, 18, 22, 26, 28, 38. Las puertas se abrieron a un pasillo con suelos pulidos y fotografías enmarcadas de rutas de envío y centros de distribución que abarcaban 6 continentes. Una mujer la estaba esperando. Alta, de ojos agudos, sonrisa profesional que era cálida pero no informal. Lucía Moreno. Soy Beatriz Serra, vicepresidenta senior de Recursos Humanos. Gracias por venir. Se dieron la mano. Beatriz la condujo a una sala de conferencias al final del pasillo. Paredes de cristal, una larga mesa de caoba, 8 sillas, una jarra de agua y 2 vasos ya puestos, y una vista a través de los ventanales del suelo al techo. Lucía podía ver la calle abajo, la esquina de la Castellana y Orense, los contenedores de reciclaje, el lugar exacto donde se había agachado cada mañana clasificando chatarra por céntimos. Desde aquí, arriba, la acera parecía pequeña, limpia, casi hermosa. Hacía 14 meses se había parado en esa acera, mirando hacia estas ventanas, preguntándose qué tipo de gente trabajaba detrás de ellas. Ahora estaba sentada en una de sus sillas con una chaqueta prestada y una carpeta de 3 euros, a punto de ser evaluada por el mismo sistema que la había ignorado durante más de un año. Alejandro ya estaba sentado al otro extremo de la mesa. Asintió una vez, no dijo nada. Su presencia no era un consuelo. Era una señal para Beatriz, para Lucía, para la propia sala. Esto importaba. La entrevista duró 47 minutos. Beatriz preguntó sobre su metodología. Lucía le explicó el modelo de formación de agentes de salud comunitarios paso a paso, los criterios de reclutamiento, el plan de estudios que diseñó, la estructura de supervisión, las métricas de resultados. Beatriz preguntó sobre la escalabilidad. Lucía explicó cómo el modelo podría adaptarse a entornos corporativos con fuerzas laborales distribuidas. Hizo referencia a 3 estudios de caso de revistas especializadas. Dibujó un borrador de marco en la pizarra mostrando cómo los agentes de salud integrados en 4 centros de distribución podrían reducir el absentismo y la utilización de urgencias en 12 meses. Beatriz preguntó sobre las proyecciones de costes. Lucía estimó que un piloto a gran escala en el Grupo Vargas Logística podría reducir el gasto anual en atención médica de los empleados entre 12 y 18 millones de euros en 2 años fiscales, basándose en los resultados que su programa original había demostrado. A los 42 minutos, Beatriz hizo una pausa, dejó su bolígrafo, miró a Lucía con una expresión que había pasado de la evaluación profesional a otra cosa, algo más silencioso. Hay una pregunta más, dijo Beatriz. No es sobre su metodología. Lucía se enderezó. En su trabajo de fin de máster, en la sección de agradecimientos, dedicó su trabajo a las madres que murieron esperando atención. Mencionó un caso específico, una mujer llamada Elena Vargas de Villaverde que caminó 5 kilómetros hasta un ambulatorio que ya había cerrado y murió 3 días después. A Lucía se le cortó la respiración. No esperaba que nadie leyera los agradecimientos. La mayoría de la gente se los saltaba. Eran personales, eran suyos. ¿Sabe usted, continuó Beatriz con cuidado, si hay alguna conexión entre esa mujer y esta empresa? Lucía negó lentamente con cabeza. No, recogí esa historia durante las entrevistas de campo en Villaverde. Una anciana de la comunidad me la contó. La incluí porque representaba exactamente el tipo de muerte evitable que mi investigación estaba diseñada para abordar. Beatriz miró a Alejandro. Él no se había movido durante toda entrevista. Sus manos estaban planas sobre la mesa. Su rostro, impasible, asintió. Beatriz se volvió hacia Lucía. Elena Vargas era la madre de Alejandro. Murió cuando él tenía 14 años. La historia que usted documentó en su trabajo, los 5 kilómetros, el ambulatorio cerrado, los 150 euros de medicamentos que
podrían haberla salvado. Esa es la historia de la mujer que crió al hombre, sentado al final de esta mesa. La sala quedó en silencio. No el silencio de una pausa entre frases, el silencio de algo que se rompe. Lucía miró a Alejandro. Él le devolvió la mirada y en sus ojos vio algo que no había visto en ninguna de las mañanas en la acera, en ninguna de las conversaciones a través del cristal, la distancia y la sospecha. Vio a un niño, de 14 años, sosteniendo el bolso de su madre en el pasillo de un hospital, esperando que alguien le dijera qué hacer. A continuación, se llevó la mano a la boca, no de forma dramática, no teatral, el pequeño gesto involuntario de una persona que de repente comprende el peso de algo que había estado llevando sin saberlo. Había escrito sobre su madre, no como una estadística, no como un dato, como una mujer con un nombre y una historia y una muerte que importaba. Había colocado ese nombre en un documento leído por investigadores, políticos y estudiantes de toda la comunidad autónoma. Le había dado a Elena Vargas una voz en el único registro que le sobreviviría a todos, la literatura académica, y lo había hecho años antes de saber que el hijo de Elena existía. Años antes de pararse en su acera, años antes de la mañana en que su saco se rasgó y un trabajo de fin de máster cayó sobre el pavimento, húmedo. No lo sabía, dijo Lucía. Su voz era apenas un susurro. Lo sé, dijo Alejandro. Y esas dos palabras llevaban 32 años de dolor, gratitud y el tipo de reconocimiento que ninguna cantidad de dinero podría fabricar. Beatriz dejó que el momento se asentara. Luego cogió su bolígrafo. Señorita Moreno, basándome en sus cualificaciones, su investigación y la entrevista que acabamos de realizar, le recomiendo para el puesto de directora de Integración de Salud Comunitaria en el Grupo Vargas Logística. El puesto incluye un salario acorde al nivel de directora senior, seguro médico y dental completo efectivo desde su fecha de inicio, y una ayuda de 6 meses para la vivienda a través del programa de transición de empleados de la compañía. Hizo una pausa. ¿Tiene alguna pregunta? Lucía miró por la ventana, a la acera de abajo, a los contenedores, a la esquina donde había pasado 14 meses, convirtiendo el aluminio en supervivencia. ¿Cuándo empiezo? 12 meses después, Lucía Moreno estaba en un podio en la conferencia anual de la Sociedad Española de Salud Pública, Administración Sanitaria en Valencia. 312 personas sentadas en la audiencia. Investigadores, directores de salud pública, administradores de hospitales, asesores políticos, el mismo tipo de sala en la que había estado años atrás, antes del accidente, antes de las deudas, antes de la acera. Pero esta vez era diferente. Esta vez no presentaba teoría, presentaba resultados. En su primer año como directora de Integración de Salud Comunitaria en el Grupo Vargas, Logística, Lucía había construido un programa desde cero. Reclutó y formó a 35 agentes de salud comunitarios, procedentes de los mismos barrios donde operaban y los centros de distribución de la empresa. Hombres y mujeres que entendían las barreras a las que se enfrentaban sus compañeros, no porque las hubieran estudiado, sino porque las habían vivido. Problemas de transporte, falta de guarderías, recetas médicas retrasadas, enfermedades crónicas no tratadas que se convertían en visitas a urgencias, que se convertían en días de trabajo perdidos, que se convertían en empleos perdidos. El programa se lanzó en 4 centros de distribución en Madrid y Cataluña. En 12 meses, las bajas por enfermedad de los empleados se redujeron en un 22%. Las visitas a urgencias entre los participantes del programa cayeron un 31%. El ahorro de costes, estimado para el Grupo Vargas Logística en el primer año, fue de 3 millones de euros. Esos números aterrizaron en la sala de conferencias con el peso de la evidencia. No modelos teóricos, no proyecciones, evidencia. 3 empresas se acercaron a Lucía después de la presentación. 2 empresas de logística y una red de hospitales regionales querían su modelo, querían saber cómo replicarlo. Aceptó consultar sobre el diseño con el pleno apoyo de Alejandro. Y en 6 meses, 3 programas piloto adicionales,
estaban en marcha en 3 comunidades, en autónomas diferentes. Sofía se matriculó en un colegio público en el barrio de Chamberí, en Madrid. Tenía un pupitre que era suyo, una percha con su nombre y dormitorio, en un apartamento de 2 habitaciones que Lucía pagaba con un sueldo que se había ganado. La primera mañana, Sofía entró en ese colegio con una mochila, una fiambrera y un par de zapatos nuevos. Lucía se quedó en la acera de fuera y se apretó la mano contra el pecho. No porque le doliera, sino porque por primera vez en 14 meses no le dolía. Alejandro no le dio caridad a Lucía. No la rescató. No apareció de repente y arregló su vida rota con un cheque. Leyó su trabajo, respetó su experiencia, creó un puesto real basado en una necesidad real y le dio una oportunidad justa de ganárselo. Esa distinción importaba más que la cantidad en euros de cualquier donación. Y Alejandro también cambió. No de la manera dramática y cinematográfica que historias como esta suelen prometer. No se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana. No, de repente confió en el mundo, ni dejó de revisar sus cuentas, ni bajó la guardia con extraños. Pero hizo algo que no había hecho en 32 años. Dijo el nombre de su madre en público. El Centro de Salud Comunitario Elena Vargas abrió un sábado de octubre en una calle tranquila de Villaverde, a 4 manzanas del apartamento donde creció Alejandro, a 2 manzanas del ambulatorio que estaba cerrado el día, que su madre caminó 5 kilómetros para llegar a él. El centro ofrecía atención primaria gratuita, servicios prenatales y asesoramiento de salud y mental, sin cita previa, sin necesidad de cita, sin papeleo requerido antes y poder ser atendido. Alejandro estuvo en la inauguración con Lucía a su lado, no como pareja, no como un cuento de hadas, como 2 personas que se habían encontrado en la intersección exacta del duelo y el propósito y que habían elegido construir algo en lugar de alejarse. Su relación era profesional, respetuosa, basada en el tipo de reconocimiento mutuo que no necesita romance para ser significativo. Alejandro confiaba en Lucía porque se había ganado esa confianza con competencia, no con gratitud. Y Lucía respetaba a Alejandro porque la había visto en su punto más bajo y había respondido no con lástima, sino con una pregunta que nadie más había hecho. ¿Cómo alguien que escribió eso acabó aquí? Esa pregunta lo cambió todo. No porque la respuesta fuera dramática, sino porque el acto de hacerla, de ver la capacidad de una persona en lugar de su circunstancia, de responder a la experiencia con oportunidad en lugar de responder a la pobreza con una limosna. Eso era lo que el mundo casi nunca hace. La verdadera ayuda no es darle dinero a alguien. La verdadera ayuda es ver el valor que todos los demás han pasado por alto y crear las condiciones para que ese valor se utilice. Un trabajo, una oportunidad, un asiento en la mesa. La dignidad de ser evaluado por lo que puedes hacer, no compadecido por lo que te han hecho. Cada mañana, Lucía todavía se despertaba a las 5. No porque tuviera que hacerlo, no porque los camiones de limpieza vinieran a las 6:45, sino porque 14 meses en las calles de Madrid le habían enseñado algo que ningún título, ningún puesto de trabajo y ningún salario podían deshacer. Las horas más silenciosas son aquellas en las que te escuchas a ti mismo con más claridad. Y Lucía Moreno había aprendido a escuchar. Ahora, antes de que te vayas, hay algo que quiero decir directamente. No como narrador, sino como la persona que ha creado esta historia. Esta historia es ficticia. Alejandro Vargas no es una persona real. Lucía Moreno no es una persona real. Los eventos descritos aquí no sucedieron. Pero las cifras son reales. Los problemas sistémicos son reales. Y las personas a las que representan están en aceras reales en ciudades reales, ahora mismo. La deuda por gastos imprevistos y la crisis de la vivienda son una de las principales causas de pobreza sobrevenida en España. Cientos de miles de familias cada año se ven arrastradas por eventos que no pueden controlar. Una de cada 4 personas sin hogar en nuestro país tiene estudios superiores. El 40% de las personas sin hogar están empleadas, trabajan, cobran un sueldo
y aún así no pueden permitirse un lugar donde dormir. Estas no son opiniones políticas, son hechos documentados, investigados y publicados. Cuando escribía esta historia, el momento que más se quedó conmigo no fue el giro de la trama, no fue la oferta de trabajo, ni siquiera fue la conexión entre el trabajo de Lucía y la madre de Alejandro. El momento que no se me iba de la cabeza fue aquel en el que Alejandro vio su trabajo de fin de máster en la acera y ella dijo: «No es nada, no es nada». 2 palabras dichas por una mujer que sostenía el trabajo más importante de su vida, desestimándolo porque sus circunstancias le hacían creer que ya no contaba. Y seguí preguntándome, ¿junto a cuántas personas pasamos cada día que llevan algo extraordinario y lo ocultan porque el mundo les ha enseñado que su situación descalifica su valor? ¿Cuántos currículums se quedan sin enviar porque el vacío en el historial laboral es demasiado largo? ¿Cuántos títulos cuelgan de las paredes en albergues? ¿Cuántas ideas mueren en la mente de personas demasiado agotadas por la supervivencia para expresarlas en voz alta? Si tú o alguien que conoces está experimentando sinhogarismo o inestabilidad, vivienda, existen recursos. Organizaciones como Cáritas, la Fundación RAIS o el SAMUR Social en Madrid proporcionan información sobre programas locales. El teléfono 010 en muchas ciudades conecta a las personas con servicios de vivienda, alimentación y atención médica. Los programas de agentes de salud comunitarios se están expandiendo por todo el país y muchos ofrecen formación y certificación gratuitas para personas que buscan reconstruir sus carreras en la salud pública. Si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces que está librando una batalla de la que no habla, alguien que ha sido invisible durante demasiado tiempo, comparte este video con ellos. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por otra persona es simplemente hacerle saber que ves. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre las personas que el mundo ignora y los momentos que lo cambian todo, suscríbete a este canal, pulsa la campana de notificaciones, no porque necesite los números, sino porque cada vez que apareces, me recuerdas que estas historias importan, que las personas en ellas, reales o ficticias, merecen ser escuchadas, porque todo el mundo tiene una historia. Y ninguna circunstancia, ninguna acera, ninguna bolsa de plástico rota debería tener jamás el poder de borrarla.